malditos perros, todos, son unos malditos, para que estén claros. Esta es una noticia que afecta a toda la comunidad latina. Los gobiernos de Donald Trump, Nayib Bukele y Nicolás Maduro concretaron una suerte de intercambio de prisioneros. 252 venezolanos presos en El Salvador regresaron a su país. 10 personas, entre ciudadanos y residentes permanentes, volvieron a Estados Unidos y algunos presos políticos en Venezuela fueron excarcelados. 252 venezolanos fueron trasladados a Venezuela desde El Salvador, donde estaban presos en la cárcel de máxima seguridad del SECOT desde el 15 de marzo de 2025, este año, tras haber sido deportados desde Estados Unidos. La administración de Donald Trump, a través de la secretaria de Homeland Security, Kristi Noem, justificaron esta deportación masiva argumentando, sin pruebas, que estas personas eran miembros de la banda criminal El Tren de Aragua. Sin embargo, la mayoría de estos individuos no tenía relación con este grupo, ni siquiera tenían deudas en general con la justicia. Muchos nombres de estos venezolanos trascendieron a la prensa global por sus casos particulares, porque no estaban indocumentados en Estados Unidos y estaban en proceso de hacer regular su permanencia en este país. Algunos de estos nombres son Rafael Aguilar, aplicante de asilo; Wilmer Ajelvis, aplicante como refugiado; Mervin Yamarte, quien tenía audiencia migratoria para este mes de julio; Ángelo Escalona, quien entró legalmente y tenía visa de trabajo; Jersey Reyes Barrios, atleta y entrenador de fútbol venezolano, que estuvo en prisión como preso político en Venezuela por protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro y que ahora ha sido regresado a ese país. En marzo hicimos un video sobre él y está en este canal. Y Andri Hernández, quien atrajo apoyo de la comunidad LGTBQ, era aplicante de asilo y artista de maquillaje y recibió mucho apoyo. Sobre todo, su caso explotó particularmente por el apoyo del canal de noticias e influencer de Ballpark. Por cierto, estos retratos que vemos a medida que nombro a estas personas fueron realizados por el artista A.J. Alper, quien dedicó una hermosa serie a cada uno de estos perfiles. Y sin embargo, con el regreso de estas personas a estos países, puede que la historia no haya terminado. El mismo viernes, 18 de julio de 2025, Lee Gellert, que es abogado de la American Civil Liberties Union, dijo que la organización solicitará a un juez que ordene al gobierno de Donald Trump explicar si tiene la intención de traer de regreso a los venezolanos a Estados Unidos. Como parte del canje, también en esa fecha, regresaron a Estados Unidos 10 personas, entre ciudadanos y residentes permanentes que habían estado presos en cárceles venezolanas durante meses. Estas son algunas de estas personas. Jorge Marcelo Vargas, en prisión durante 304 días. Renzo Castillo, en prisión durante 299 días. También estaban en Venezuela Jonathan Pagán González, quien fue arrestado en octubre del año pasado, 2024, y Fabián Buglione Reyes, un ciudadano uruguayo que residía en Estados Unidos y fue arrestado en un puesto de control en octubre también, según información reportada por Newsweek. Lucas Hunter es una de las personas que se hizo más famosa por esta situación. Él tiene 37 años y según el New York Times, también es ciudadano francés. Había viajado a Colombia para hacer windsurf cerca de la frontera con Venezuela, cuando fue capturado por el régimen venezolano. Según su hermana Sophie Hunter, Hunter estuvo en prisión en Venezuela durante 192 días. En el caso de Wilmer Castañeda, de 37 años también, se reporta que sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante 18 años, pasando gran parte de ese tiempo como experto en explosivos o breacher para los Navy SEALs. Dijo a los medios de comunicación su hermano Cristian Castañeda. Wilbert estuvo preso en Venezuela por 325 días.
La familia Castañeda cree que Wilber sufrió lesiones cerebrales traumáticas durante su servicio militar y que esto pudo haber influido en su decisión de viajar a Venezuela para encontrarse con una pareja romántica, a pesar del historial en este país de detener a ciudadanos estadounidenses. Según la Organización Venezolana de Defensa de Derechos Humanos, el Foro Penal, en el país permanecen cautivos 88 ciudadanos extranjeros, de un total de 948 presos políticos. Los estadounidenses liberados denunciaron al New York Times que fueron confinados en celdas de cemento, golpeados, rociados con gas pimienta y sometidos a torturas psicológicas. Sobre los presos políticos liberados en Venezuela, Diosdado Cabello, que es ministro de Relaciones Interiores, de Paz y de Justicia, informó de la excarcelación de 80 personas. Realmente él no fue muy específico al respecto en su interacción con la prensa. En el país, sin embargo, con organizaciones en el terreno, se ha confirmado hasta ahora la excarcelación de 38 personas. Estamos refiriendo al medio de comunicación Efecto Cocuyo y al Comité por la Libertad de los Presos Políticos. En el sistema venezolano, bajo la dictadura de Nicolás Maduro, ser sacado de prisión significa estar bajo un régimen de presentación. Y por cualquier motivo pueden meterte de nuevo a la cárcel. También en Venezuela, el régimen actual aplica algo que se llama la puerta giratoria. Mientras el gobierno, por un lado, libera a algunas personas, por otro lado, está encarcelando a otros políticos. Esta filosofía de la puerta giratoria es tan así que a lo que vamos de julio se han contabilizado 16 personas que han sido detenidas recientemente. Estos presos políticos venezolanos son víctimas de violación de derechos humanos y eso es un expediente que se ha ido consolidando en el tiempo. Y no tienen acceso al debido proceso. Muchas veces ellos son aislados y desaparecidos sin conocer su paradero. Han recibido igual o peor trato que recibieron las personas vinculadas con Estados Unidos. Es conocido en la opinión pública internacional y gracias a los investigadores del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que en su informe determinó varios métodos de tortura que se aplican ahora en Venezuela. En los casos que tuvieron acceso estos investigadores, ellos pudieron registrar. De los métodos de tortura utilizados en los casos investigados, incluyeron puñetazos, golpes con planchas de madera o combates envueltos en goma espuma y descargas eléctricas. Incluidas en los genitales. Otros métodos de tortura registrados fueron la asfixia con bolsas plásticas, inmersión en agua fría, la privación de sueño a través de una iluminación o el uso de música con volumen alto las 24 horas del día. Estos métodos coinciden con los métodos de tortura utilizados por la Policía Nacional Bolivariana y por el Servicio de Inteligencia, documentados en informes previos a esta misión. Este reporte data de septiembre de 2024. Se pudo saber que 3 alcaldes opositores fueron excarcelados. Fernando Feo fue uno de los impulsores de la campaña presidencial de la oposición 2024 y lo mantenían incomunicado en uno de los principales centros de tortura. Jordan Cifuentes. Su detención la ejecutaron miembros de la Dirección de Contrainteligencia Militar el 2 de agosto de 2024. Al conocerse la excarcelación de Cifuentes, los residentes de San Antonio del Golfo salieron a las calles a celebrar que lo sacaron de la prisión. También se registró la excarcelación de 2 excongresistas de la oposición. William Dávila, que estuvo 11 meses detenido en un hospital y sin garantías procesales. Lo apresaron cuando salía de una vigilia donde pedía por la liberación de presos políticos. El otro excongresista de la oposición es Gregorio Graterol, dirigente de Primera Justicia y diputado a la Asamblea Nacional de 2015. Lo apresaron el 28 de diciembre de 2024. ¿Qué dijo Marco Rubio, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, sobre el intercambio de prisioneros? Marco Rubio dijo que Estados Unidos daba la bienvenida a 10 ciudadanos de Estados Unidos que estaban detenidos en Venezuela injustamente, que era inaceptable que representantes del régimen venezolano hayan arrestado y encarcelado a ciudadanos de Estados Unidos
bajo circunstancias altamente cuestionables y sin el debido proceso. Rubio agradeció al presidente Nayib Bukele de El Salvador y también celebró la liberación de prisioneros políticos venezolanos. Dijo que la administración Trump continúa apoyando la restauración de la democracia en Venezuela. Rubio también dijo que el uso de detenciones injustas como herramienta de represión política por parte del régimen debe terminar. ¿Y qué no dijo Marco Rubio? Que los 252 venezolanos que fueron deportados a El Secot desde Estados Unidos hacia El Salvador no se les garantizó los derechos mínimos ni el acceso al debido proceso. Y que una buena parte, si no la mayoría, estaban en proceso de regularizar su situación en Estados Unidos. Y que por no haber tenido acceso al debido proceso no se pudo determinar si los deportados eran miembros del Tren de Aragua y si habían cometido o no algún crimen en los Estados Unidos. Rubio tampoco dijo, se le olvidó decir cómo al menos hasta ahora 11 inmigrantes han muerto este año en custodia de ICE en Estados Unidos. Tampoco mencionó que los centros de detención para inmigrantes representan hacinamiento, pobres condiciones sanitarias y un preocupante escaso acceso a alimentos para los inmigrantes que están colocados en los centros de detención. Así como denunciaron hace algunos días representantes demócratas después de haber hecho una visita al centro de detenciones en los Everglades, en Florida. ¿Qué dijo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre el intercambio de prisioneros? Bukele dijo que su gobierno había entregado a todos los ciudadanos venezolanos detenidos en su país, acusados de formar parte de la organización criminal Tren de Aragua. Afirmó que muchos de estas personas enfrentaban múltiples cargos de asesinato, robo, violación y otros delitos graves. También dijo que su gobierno realizó este intercambio a cambio de un número considerable de prisioneros políticos venezolanos, personas que el régimen había mantenido durante años en sus cárceles, así como también todos los ciudadanos estadounidenses que el gobierno venezolano mantenía como rehenes. Informó que esta operación fue el resultado de meses de negociaciones con un régimen tiránico. Pero ¿qué no dijo Bukele? Que los venezolanos que permanecieron en el Secot durante 4 meses nunca fueron sentenciados por un tribunal. Bukele tampoco dijo qué va a pasar con los 6 millones que el gobierno de Estados Unidos le pagó a su gobierno para mantener a los venezolanos prisioneros en el Secot durante un año. ¿Acaso va a devolver el sobrante del dinero, que es dinero público de los ciudadanos de Estados Unidos? Bukele tampoco respondió al testimonio bajo juramento de Kilmar Abrego García de haber recibido golpizas severas, severa privación del sueño, nutrición inadecuada y tortura psicológica mientras él estuvo detenido en el Secot en El Salvador. Por último, ¿qué dijo Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores de Justicia y Paz de Venezuela? Diosdado Cabello confirmó la llegada de 252 venezolanos, entre ellos se contaron 7 niños, 5 niñas y 2 niños. Cabello también habló de familiares de inmigrantes o inmigrantes esperando que les devuelvan a sus hijos o familiares que son niños en Estados Unidos. Inicialmente estaban pidiendo el regreso de 32 niños y con estos 7 que se regresaron, la suma baja a 25 que se están esperando en Venezuela, 25 niños. Cabello llamó a Nayib Bukele delincuente, habló de una negociación directa con el gobierno de Estados Unidos para que les autorizaran el canje e insinuó que el gobierno de Donald Trump debería agradecerle al gobierno venezolano por quitarles un problema de encima. El vocero dijo que esta devolución denotaba un arrepentimiento por parte de la administración de Donald Trump. Cabello también denunció que 50 de los inmigrantes presentaban señales de tortura. Describió rastros de golpes en la espalda, combates y balas de goma, y que los inmigrantes recibían comida una sola vez al día. Pero, ¿qué no dijo Cabello? Cabello olvidó mencionar que la misión de determinación de hechos de la ONU en Venezuela informó sobre denuncias de torturas a personas detenidas antes y después de las elecciones presidenciales de julio de 2024.
Según Amnistía Internacional en Venezuela, organizaciones de derechos humanos denunciaron torturas y malos tratos en centros de detención, incluidos golpizas, asfixias, descargas eléctricas, amenazas y violencia sexual contra mujeres. En 2024, y a Cabello también se le olvidó mencionar esto, niños fueron detenidos arbitrariamente tras las elecciones. Fueron torturados para obligarlos a incriminarse, declarando en video que habían participado en las protestas, según sus familiares. En muchos casos, los niños fueron encarcelados en prisiones de adultos. Según estas organizaciones, se denunciaron requisas en una prisión de mujeres, el Instituto Nacional de Orientación Femenina. Cabello olvidó mencionar que videos compartidos en redes sociales en agosto, grabados desde el exterior del centro de detención, captaron gritos de mujeres que decían estar siendo torturadas. Entonces llegamos a la moraleja. Pues tenemos 3 gobiernos, el de Estados Unidos, el de El Salvador y el de Venezuela, cuyas versiones oficiales sobre el intercambio de prisioneros solo coinciden en algunos números, no en todos, principalmente en los que se movieron entre países. Hay un acuerdo sobre que hubo 252 venezolanos que eran migrantes en Estados Unidos y fueron llevados a Venezuela, que 10 personas, entre ellos ciudadanos de Estados Unidos y residentes permanentes, fueron llevados a Estados Unidos, y que algún número de presos políticos fueron liberados. Confirmados hasta ahora por la gente que está en el país son 38. Ahora, excarcelados pero bajo régimen de presentación, no es totalmente libres. Hasta allí coinciden las versiones. Más o menos. El gobierno ha reconocido que de los 252 venezolanos que estaban en el CEGOT, solo 7 se le ha podido comprobar faltas graves en el pasado. Del resto, porque en su primer momento eran 238 venezolanos que fueron enviados en marzo, 231 hombres jóvenes, nunca se le pudo comprobar antecedente criminal en Estados Unidos o filiación con la banda del Tren de Aragua en Estados Unidos. Es un trabajo súper difícil saber qué es cierto de lo que dicen estos 3 gobiernos. Y las informaciones deben ser tomadas con pinza porque hay mucho marketing político, sentido de efecto político inmediato de las noticias, hay mucha retórica, hay mucha ideología en el discurso, en estas declaraciones, y hay mucha desinformación. Estos gobiernos o bien dicen medias verdades, o medias mentiras, o completas mentiras. Estos 3 gobiernos no respetan el debido proceso ni los derechos humanos. Y es completamente azaroso si a ellos les interesa proteger o no la vida de las personas. Estos números de gentes, 252, 10 y 38, comprobados en el terreno, son todas personas sin importar la nacionalidad. Si acaso serán peones o menos que ganado para estos 3 gobiernos. Esta es la cosa, suscríbete. Luchemos por la comunidad latina en los Estados Unidos y en nuestros países de origen. También síguenos en las redes sociales.